Buenas tardes a todos. Hoy estamos en la reunión del jueves, a donde abrimos nuestra Biblia y entramos en esta batalla espiritual, ¿no? Que hablábamos en estos días, que cuando los creyentes se juntan, se reúnen y se abren las Escrituras, no es un momento de pasatiempo o un momento de ligero o liviano en cuanto a las cosas espirituales, sino que entramos en una batalla y eso lo tenemos que tener claro. A no ser que estemos en la silla, nos desconectemos, entonces no entramos en ninguna batalla. Pero de lo que se trata es que la palabra de Dios nos confronte, nos dé luz, nos amoneste, nos enseñe, nos redarguya, porque para eso venimos, ¿no? Para ponernos delante de la Escritura, que es la verdad de Dios, ¿sí? Bueno, voy a comenzar con una frase que me llamó mucho la atención. No nos olvidemos de que cuando alguien quiere estar en la obra de Dios o quiere seguir a Cristo, está. ¿Cómo traduciríamos esto, no? Cuando yo hago esta frase diciendo, no nos olvidemos de cuando alguien quiere estar, está. ¿Tú y yo queremos estar? Estamos. Entonces, ¿qué quiere decir está? Que está con todas las consecuencias, que está con todo su corazón, que está con toda su mente, que no está por estar. Esa sería un poco la traducción sobre estas líneas, ¿no? Y cuando alguien no quiere estar y sigue estando, realmente quiere decir que no está. Porque no está realmente con toda su mente, con todo su corazón, con todo su deseo, pero no quiere estar, o está en otro lugar. Entonces la palabra de Dios siempre nos dice, pon atención, intenta no perderte nada de lo que estás escuchando, intenta de no distraerte. Cuando vengan los pensamientos que nos llevan a otro lugar, a otras cosas, a nuestros problemas personales, ¿verdad? No nos despistemos, oremos para que el Señor me ayude a estar con fe, escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Que es de lo que se trata. Como desde aquí se ve todo, cuando yo empiezo a ver una persona que está así, dice, ya no está, ya no está, dejó de estar. Y hay momentos en que todos puede que nos pase esto, ¿no? Pero hay que luchar, porque es una batalla, no es un entretenimiento, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de esto, de que cuando alguien quiere estar, está, y se nota, porque aporta, porque se hace responsable de su trabajo, porque da fruto, porque tiene un buen corazón. Y el otro día hablábamos de esto, que dice, el de buen corazón, la persona que deja que el Espíritu Santo arrastre la mala hierba, el pedregal que hay en nuestros corazones. Esta es la persona que tiene ese gran interés. Y que ese interés y el deseo de comprender, ¿Dios premia eso o no premia? Decíamos que lo premiaba. ¿Con qué? Con una posición, con un cargo, ¿con qué? Con más entendimiento. Entonces esta persona pues dice que al final da fruto. Y hay un fruto de crecimiento de a 30, de a 60 y hasta 100, voto por uno. Entonces, cada vez que estamos aquí, ya estemos en la situación que estemos aquí, es importante no perder el hilo. Porque Dios nos viene a hablarnos, Dios viene a hablarnos por medio de su palabra, ¿vale? Entonces, en cuanto a esto del está, se nota quién está. Se nota que está de verdad, ¿sí? Y Él tiene fruto, y Él está responsable, porque a veces no nos damos cuenta de que de algunos de nosotros, depende mucha gente.
En lo espiritual, ¿yo cómo me voy a negar a decir no a lo espiritual? No puedo hacerlo. Tengo que estar en orden para cuando el Señor me diga adelante, adelante. ¿Verdad? Dependemos. La Iglesia depende, los creyentes dependen de ciertas personas, tanto en lo espiritual como en lo material. Entonces hay que tener mucho cuidado, que no es un juego de estar por estar. No. Entonces, a partir de ahí, lo que yo quiero hablar sobre todo es acerca de seguir a Cristo. Y eso es algo que hemos oído, pero me gustaría hacer un recordatorio, porque a veces no estamos en la posición bíblica de la palabra de Dios de qué es lo que es seguir a Cristo. Es simplemente a veces una inercia que hemos pillado, hemos recogido una inercia, estamos, pero no nos hemos parado a pensar de que el seguir a Cristo es algo muy profundo, es algo que tiene que ver con cosas espirituales interiores y sobre todo con la muerte, la resurrección y el trabajo encomendado a cada uno de los creyentes. Es algo muy importante. Entonces tenemos que, profundizar, entrar en las Escrituras, querer entenderlas, querer comprenderlas. Y eso es algo que nadie puede hacer por sus fuerzas, aunque haya nacido de Dios. Necesita la ayuda, el ayudante, que es el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por ahí. Seguir a Cristo de verdad, ¿qué es lo que significa? Que Cristo se ha convertido en todo para mí. Entonces ahí ya empezamos a tener una cierta claridad de algunos hermanos o creyentes que Cristo no es todo para él. No es Cristo y más cosas. Entonces, el Señor, cuando empiece a hablar en la Escritura de lo que vamos a leer, va a empezar a decir, si eres así o no haces así o aquello o lo otro, no eres digno. ¿De qué no eres digno? De mi muerte en la cruz. No hay dignidad. Entonces, ves que ya vamos poniéndonos en una posición que no es de una inercia, de algo que hace todo el mundo, que el que ya nació de nuevo se convierte inmediatamente en seguidor de Cristo. No es verdad. No es verdad. Y como no hemos entendido, como no hemos profundizado en esta palabra, en lo que es seguir a Cristo de verdad, es que el Señor se convierte en el todo para mí. Y es una pregunta que nos debemos de hacer todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? En unas veces más reflexivo por las circunstancias que vivo, ¿realmente he perdido ese punto o esa visión de ser Cristo del todo para mí? En esos momentos de falta de fe, de crisis de fe posiblemente, o de falta de un entendimiento y una comprensión bíblica de lo que es el seguir a Cristo, me tengo que preguntar y meditar bien en esta palabra, en este mensaje. ¿Qué es seguir de verdad a Cristo? ¿Él es todo para mí? Vamos a leer unos versículos en el Evangelio de Mateo, y aquí empieza a hablar Jesús. Evangelio de Mateo, según Mateo, en el capítulo 6, y versículo 24. No, espérate. Perdonar, vamos a ir a Marcos, en el capítulo 12. Marcos, capítulo 12, sí,
versículo 30. Vale. He cambiado alguna situación aquí. Bueno, vamos a leer el 29 y el 30 de Marcos, del capítulo 12. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora dice 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí ya nos lleva a un punto de que el Señor tiene que ser y se convierte, para el que realmente sabe lo que es seguir y lo está siguiendo, tal como la palabra de Dios indica, que Cristo es todo para él. Y no podemos entrar en una lucha, no existe los medios seguidores. O seguimos a un amo y al final o seguimos a otro. Los medios seguidores no existen. Entonces, ¿ves? Jesús nunca ha suavizado las verdades, no las ha hecho suaves, sino que cuando ha dicho la verdad ha habido hasta muchos seguidores que han abandonado. Entonces, no buscamos que las cosas de Dios que tengan una suavidad para, que no te dañes. Jesús no va por ahí, porque sabe que eso no nos conviene y porque sabe que eso no nos lleva a ningún lado, ¿vale? Entonces, me gustaría encontrar este versículo, solo que yo creo que lo copié mal. No, es que lo estaba leyendo mal. Hemos estado en Marcos, ¿no? El Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios, y nos llevaba a esto, que el Señor tiene que ser un todo para mí. Pero en Mateo, en el capítulo 6, bien iba yo, y en el versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es el versículo que yo quería compartir, el principio. No podéis servir a Dios y a las riquezas a la vez. La traducción aquí tiene que ver con una palabra que en griego es mamón, ¿sí? Nosotros hemos oído esta palabra en nuestro idioma y no tiene ese significado, lo tenemos que buscar aquí, ¿vale? A otras cosas significa. No podemos servir a Dios y a cualquier otra cosa, es lo que está diciendo, porque viene derivado de otras palabras en el idioma original y demás, y nos lleva aquí. Y usa esta palabra. A mí no me gusta mucho, pero no a mí, que me guste a mí no importa. El caso es que dice a cualquier cosa. Yo no puedo seguir a Cristo y a cualquier cosa. Si yo soy ese tipo de seguidor, soy un seguidor a medias y algún día me tengo que soltar. ¿Cuántas veces hemos visto creyentes que han querido seguir a Cristo, pero tenían, ¿verdad?, otras cosas? ¿Qué hicieron? Se tuvieron que soltar de alguno. Y normalmente lo que hemos visto es que siempre se sueltan de la mano ¿de quién? De Cristo. Pocas veces se sueltan de la mano de otras cosas. Dice, eso a mí no me va a ocurrir, le puede ocurrir a cualquiera, porque esto es algo espiritual y es profundo, y tiene que ver con decisiones muy serias. El venir a la iglesia, el venir a todas las reuniones, el hecho de leer la Biblia y tener un devocional matinal no está garantizando nada de esto. No lo está, porque yo necesito comprender. Necesito hacerme un examen a mí mismo. Digo, ¿qué otras cosas? ¿Tengo yo otras cosas? Mira, la vida de las personas cambia en cuanto a ser un seguidor de Cristo cuando esto está realmente claro.
Todos hemos pasado periodos, pero esos periodos pasan. Pero si yo creo que, o digo, no, ese periodo ha pasado y vuelve a mi vida y me vuelve a hacer soltarme otra vez de mi Señor e irme detrás de otras cosas, es que no lo he tenido claro, no he tomado una decisión de verdad. El verdadero significado del seguir a Cristo es que el Señor se ha convertido en el todo. No, eso ya lo tengo yo claro, me lo tengo muy aprendido, pero no lo vivo. Porque si lo viviera, mi vida no estaría a veces como está. Estaría en otro punto. Estaría en otra manera de vivir. Solo que a mí me da, y cada vez más temor de ver cómo personas cristianas que han pasado los años y seguimos en bueno, ahí vamos. Eso es un error. Lo de ahí vamos, no, ¿cómo estás? No, luchando contra quién. Porque como nos vemos unos a otros, hay veces que se ve mucho más claro que estás luchando contra el Espíritu Santo que contra el pecado y los deseos del mundo. Se ve más claro, estás luchando contra el Espíritu Santo. Entonces, el estoy luchando, el aquí estoy, el vamos a ver si esto pasa, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque pienso así porque no he entendido. Porque no he entendido, no he comprendido. Porque no me he interesado en profundizar. He vivido, y venga, con una inercia. Y esto es parte del discipulado. Si no tenemos esta base de entendimiento, ¿cómo voy a comprender el resto? Si no comprendo la parábola del sembrador, ¿cómo dice vais a entender las siguientes parábolas? Imposible. Entonces vamos punto por punto, ¿verdad? Bueno, vamos a decir otra cosa acerca de seguir a Cristo de verdad. Significa que no seguimos algo más. Esto ya lo hemos dicho, pero vamos a recalcarlo un poquito más adelante, ¿vale? Para poder seguir avanzando. Esto también lo he dicho. Jesús nunca suaviza la verdad. ¿Creéis esto? ¿Creéis que Jesús, cuando Jesús nos habla por medio de su Espíritu, viene con este tipo de suavidades? Cuando nosotros queremos ayudar a alguien, ¿qué evangelio le transmitimos? No, haz las cosas bien. Muchas veces ese es el evangelio. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no le decimos, mira, esta es la verdad, y esta es la verdad de Cristo, y esta es la verdad que yo vivo, que si no soy de Cristo, iré al infierno, me perderé por la eternidad? ¿Es mentira? No, es la pura verdad, y no viene suavizada, porque así lo que estamos es ayudando a otra persona a que se crea que su mala decisión es correcta. Hay muchas maneras de decirlo también, pero nunca yéndonos a otro camino. No, pues mira, ve, no sé qué, pues ten cuidado. Ese es tu evangelio. El evangelio es: el Señor murió por ti. El Señor te ha llamado, te ha atraído hacia ti. ¿Quieres ser digno de su muerte? Síguele. Síguele. Que no haya nada más que Él en tu vida. ¿Podrás hacer esto? Por eso vemos tanta agua en medio del aceite del Espíritu. Por eso vemos tanta chatarra en medio del oro. Por estas mismas cosas. Porque no es todo, no es el rey. El oro representa el reino, las cosas reales. ¿Sí? Hay chatarra. Y en medio del aceite, que es la unción del Espíritu, mucha agua. Entonces, ¿qué hago cuando paso este tiempo? ¿De qué mano me tengo que soltar? Porque el que no pasa estos tiempos es porque está muy centrado. Y no es algo que viene
bueno, pues esto viene cuando ya llevas no sé cuánto tiempo. Bueno, viene más claridad cuanto más tiempo. Pero en el momento tú ya estás centrado, ya vas buscando a Cristo y solo a Cristo y solo a Cristo. Y a Él seguiré. ¿Verdad? Esto es profundo porque nos va a tocar después de que yo deje de hablar y de que nos vayamos cada uno a nuestra casa, de revisar y de mirar y de ponernos al espejo, ¿verdad? Lo que no se puede hacer, lo que no debes de hacer, puedes hacer lo que quieras. Yo puedo hacer, no todo me conviene. Salgo de la reunión, cierro mi Biblia y hasta mañana por la mañana. Si la cojo, si me cuadra, eso no es una vida cristiana. No lo es. Entonces, eso es lo que nos da esa dirección, lo que nos da esa firmeza, esa claridad de a quién sigo. Porque la gente sigue muchas cosas. El mundo, hasta los creyentes, y en este tiempo es que cada vez te das cuenta es que todo hay un 70% de cosas aprendidas, pero vividas, no, porque se han retrasado mucho, porque la inercia les ha llevado. Y ahora es tiempo, y creo que Dios nos está marcando, el Espíritu Santo, un tiempo de que vayamos a ese punto, de que no sea una inercia, que sea una pura realidad. Entonces, ¿quieres estar? Está. Lo vamos a ver todos y nos vamos a dar gracias por ti y por el otro, y por mí, y por aquel, y por el otro, porque estás. ¿Sí? Pero todos necesitamos ese punto, si no lo has tenido ya, de freno. Es decir, ahora te toca. Porque vas muy atrasado. Has ido repitiendo curso no sé cuántos años. Y de momento estás en Cristo. Pero hay gente, hermanos o creyentes que dejaron de estar en Cristo y se fueron al mundo. El aceite es el aceite puro, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos da el poder para poder seguir a Cristo. Y de eso también queremos hablar, ¿vale? Jesús nos suaviza la verdad, y la verdad es que seguirle a Él conduce a decisiones fáciles o difíciles. Hermanos, no sabe, no contesto, por si acaso mete la pata, no importa. A veces son fáciles y a veces son, sobre todo siempre, difíciles. Vuelvo a repetir esto. Y la verdad es que seguirle a Él conduce a decisiones difíciles. Y si pudiéramos tener un cuaderno y decir, bueno, voy a apuntar las decisiones que me han sido muy difíciles de tomar. Porque tengo una tendencia muy carnal, muy humana, soy poco espiritual, porque me he dedicado a otras cosas menos a ser espiritual. Entonces, hay cosas que me han costado mucho, pero veo al hermano que no le cuesta nada. No, es que cada uno somos diferentes, ¿sí? ¿No has descubierto América? Pero todos tenemos y bebemos de dónde, y tomamos de dónde, del mismo fuente, del mismo espíritu. Si yo tomo y tú tomas, no es diferente alimento, es el mismo, pero tomo y tú tomas, ¿vale? Decisiones difíciles normalmente. Y cuando estamos en estas encrucijadas, en esta ¿qué hago?, en este debate interior, ¿sabes lo que se nos viene muchas veces a la cabeza? Volver atrás a veces parece muy atractivo, muy atrayente. Vuelvo atrás. Y dice, bueno, pero es un cristiano, un seguidor, no lo hace. Vamos a ver que sí. En situaciones muy claves. Y de discípulos que estaban viviendo con Cristo muy, muy cerca de Él. Aprendiendo directamente de Él, de su enseñanza, de su vida, compartiendo
los milagros que hacía, pero llegó el momento difícil y tuvieron que tomar una decisión. Vamos a leerlo porque lo sabemos todo, pero vamos a recordarlo, ¿vale? Volver atrás a veces parece muy atractivo y muy atrayente. Dice, bueno, pues podría tener una vida cristiana más. ¿Ves? Y eso es muy común. Dice, bueno, eso nunca me va a llegar a mí. Bueno, no se sabe. Porque ¿quién controla las pasiones? ¿Quién controla los deseos? ¿Quién controla una mente carnal? ¿Quién controla a veces esas crisis que entran en nuestras vidas de fe, de desgana, ¿quién controla esto si no es el poder del Espíritu Santo? ¿Por las fuerzas? Si es lo que hemos predicado toda nuestra vida, que nunca es por nuestras fuerzas, ¿vale? Cuando la enseñanza de Jesús, cuidado con esto, de Jesús pasó de las bienaventuranzas a la cruz venidera, muchos de los que habían seguido a Cristo, que dice que lo abandonaron. Fijaros la situación, cuando Jesús enseñando pasó de las bienaventuranzas a empezar a hablar de la cruz venidera, del sacrificio, de que luego vas a tener que coger tu cruz y vas a tener que poner a Jesús como el primero, amar más. Y a veces nos da como un poco de cosa de decir, cuando leamos, dice, y habla de los padres, habla de los hermanos, habla de los hijos, dice, parece que es algo, dice, mejor esto no lo toques en la iglesia. Bueno, pues hay que hablar bien de lo que hay que decir. ¿Por qué vamos a suavizar esto y llegar a tener un percance espiritual? Hay que hablar de ello, pero hablarlo bien. ¿Sí? Las bienaventuranzas a la cruz, que vendría, venidera, muchos de los que habían seguido, vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 66. Vamos a comprobar esto. Si tienes a alguien en tu memoria, recuérdalo. A ver si se parece a este versículo. Voy, capítulo 6. Si le podemos dar un poquito más de contexto, podríamos empezar en el 30. En vez de, perdón, es que no, 66, estaba en el 36. El calor hace mella también, a veces. Menos mal que, gracias a Dios, tenemos para estar tranquilos aquí. Voy a leer el 66, pero luego podíamos darle un poco más de contexto e ir un poquito más atrás. Dice 66, del 6. Desde entonces, y ahora hay que saber desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero es que estos eran flojos. Estos no estaban en una iglesia y en una fundación o en una tan potente. Bueno, la potencia no la da el nombre, ni la dan los miembros, ni la cantidad de miembros. La da la santidad de los miembros, la da la espiritualidad de los miembros y la entrega de los miembros. Eso sí, da una firmeza, ¿vale? Entonces, volvieron atrás y ya no andaban con él. Totalmente dejaron de andar con él. Pero si le damos más contexto, en el 62 podemos leer, dice, hay una pregunta, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Dice, el Espíritu, fíjate lo que les dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, para nada, aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son también vida. Sigue diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso, dice, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Aquí hay una indicación que podríamos decir, bueno, pues estos, como dice Jesús, no creían. Pero ¿hasta qué punto dice Jesús no creían? Tenemos que mirarlo desde el punto del versículo 66, donde dice, desde entonces. ¿Cuál es ese entonces? Cuando les empezó a hablar de ¿qué? Que Jesús es el pan de vida. Desde esa enseñanza, algo pasó en su corazón, algo pasó en su mente y en su espíritu, que no creyeron en esto. Les supuso, hay que leerlo, y cómo captaron estos seguidores lo que Jesús les estaba enseñando. Pues desde ese momento, dice que ya no creyeron, y les supuso tanto. Tuvieron que tomar una decisión difícil que no tomaron, y dijo, yo sé que no ibais a creer, pero yo aún así no he suavizado ni he quitado esta enseñanza. Os la he hecho saber, que yo soy el pan de vida. Y el relato es tremendo. Y algunos dijeron, yo no puedo, yo no creo en esto. Es imposible. Para que yo pueda creer en esto tengo que buscar al Espíritu de Dios, tengo que ser totalmente sincero, mi vida tiene que estar totalmente en las manos de Jesús, creer que Él es el Mesías y que todo lo que dice es verdad. Todo lo que dice es verdad. Entonces, esa decisión fue una decisión difícil para estos hombres, porque desde ese momento que oyeron estas enseñanzas dije, no puedo creer. Pero Jesús siempre nos da la salida. Él sabía quiénes estaban allí delante y que esto le iba a surgir en ellos algo no bueno, vamos a decir. ¿Y qué hizo? Empezó a hablarles en el 60, palabras de vida eterna. O sea, lo que yo os he dicho, aunque parezca algo que no puedes entender o comprender o llegar a creerte, mis palabras, todas mis palabras, aunque no las entiendas y te sean difíciles de comprender y de aceptar, son palabras de vida eterna. Tienes que abrazarlas todas, un poco. ¿Quiénes van a pisar por las calles de oro? ¿Quiénes? ¿Los que han aceptado una parte de la Escritura? ¿Los que han creído una parte de Jesús? ¿Los que han estado con dos amos? Los que han aceptado toda la Escritura, toda, y la han vivido y han llegado a la meta, porque hay cosas que nos van a impedir llegar a la meta, de verdad, lo sabemos, nos van a impedir llegar a la meta. Entonces, decisiones difíciles. Las bienaventuranzas eran bienaventurados, felices. Oh, esto sí que bonito. Pero en esa misma bienaventuranza ya le decía que va a haber persecución, que no iba a ser tan fácil, que todo comenzaba con una bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocéis, que hay un reconocimiento que el Espíritu Santo me ha convencido de que soy, en mi corazón, en mi espíritu, en mi ser interior, soy pobre. No tengo con qué vivir una vida como me gustaría vivirla, feliz y demás, porque para el hombre humano carnal es una utopía la felicidad. Son momentos, pero Cristo nos habla de que hay una felicidad completa y plena, que es el gozo del Señor es mi fuerza y el gozo del Señor es mi salvación. Ahí hay que llegar, y se llega ya, desde el principio. No nos perdamos en la multitud, no nos perdamos en los 500 hermanos, no nos perdamos en los 70, no nos perdamos ni en los 12, que ya estaría bien, ahí estaríamos bastante bien, muy aceptable. Pero vayamos a por el uno, a por el discípulo que estaba siempre, siempre con Jesús. Ese es el que nosotros buscamos. Y es posible. Y no solo fue Juan. La Biblia nos da esta aplicación personal. Tú puedes. Tú debes. Si quieres. ¿Quieres estar? ¿Quieres estar?
estate. Estate como debes de estar. La obra del Señor es una obra muy bonita, pero participa plenamente en ella para sentirte vivo y no es tener siempre que parece que arrastramos un peso terrible. Dice el peso del pecado que nos asedia, siempre rodeados de temor, siempre rodeados de que no estoy. Es que a veces realmente es que no estoy. Y cuando no estoy es muy difícil ver a dónde estoy. Parece un trabalenguas, pero todos nos entendemos. Si estamos, estamos. Si somos seguidores, sigámosle solo a Él. Y eso nos va a dar la visión de aquí, de tu obra, donde Dios te ha llamado. Bien. Los discípulos decidieron que seguir a Jesús, y habla de los 12 y alguno más, era demasiado difícil. Fíjate, aquí hay una decisión muy importante. Era demasiado difícil la noche que él fue arrestado. Los discípulos decidieron que seguir a Jesús, o sea, apresan a Jesús y en su corazón tomaron una decisión y dijeron, seguir a Jesús es demasiado difícil. La de esta noche. Dice que el Señor fue arrestado y cada uno de ellos, ¿qué hizo? Cada uno de ellos, ¿qué pasó? Le abandonaron. Y estos eran los 12. ¿Sí? Mateo 26. A veces hay doctrinas, porque todo es doctrina, todo es una enseñanza, la Biblia, que parecen muy difíciles de alcanzar y es porque no nos hemos preocupado de aprenderla, no de memoria, que todo quede claro, sino que no hemos buscado entenderla y se nos hace un mundo y como es tan complicado, en vez de preguntar y en vez de investigar, lo dejamos a un lado. Y vamos arrastrando una situación de falta de entendimiento y podemos hasta desvariar en la obra del Señor. Perdona, 26, 56 de Mateo. Sí. Mateo 26, versículo 56. En el 56 dice, mas todo esto dice que esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué hicieron? Dejándole, huyeron. Porque esa noche era una noche difícil. Y como Jesús sabía que era una noche difícil, dice, vámonos al monte de los olivos y vámonos a ponernos a estar velando y orando. ¿Qué pasó? Que el cansancio dice que se apoderó de ellos y se quedaron dormidos. ¿Por qué Jesús quería que estuvieran velando y orando? Porque esa noche Jesús ya lo sabía, que iba a ser una decisión muy difícil. De hecho, Pedro le seguía de lejos, entró en el patio donde tenían a Jesús. Una mujer le descubre, conocéis la historia, ¿no? Le descubre. ¿Y qué dijo? Yo no soy seguidor de... Le negó y le negó. Fue una decisión que tuvo que tomar y la tomó mal. Si hubieran estado orando para que no caigáis en tentación, ¿cuál era la tentación? ¿Cuál era la tentación? Abandonar a Cristo. El Señor lo sabía, dice, velar y orar para no caer en la tentación, porque esta noche vais a tener que tomar una gran decisión. ¿Y qué ocurrió? Que se durmieron, vemos que no aprovecharon bien el momento, no hicieron mucho posiblemente caso a las palabras de Jesús, o no las entendieron, o creyeron
que era, bueno, pues algo, bueno, pues mañana será otro día de lucha, de caminar, de enfrentar con los religiosos, de predicar el Evangelio, de subir en la barca y demás, pero no era esa noche, era la noche del arresto de Jesús. Dice que un joven que iba tapado con una sábana, vio la cosa, dice que lo fueron a coger, soltó la sábana y dice que se fue desnudo, quiero decir, con ropa interior. O sea, el abandono fue total. ¿Ves? Pero eran seguidores de Cristo. Dice, bueno, pero es que ¿qué? Que hoy han pasado 2000 y pico años y la Iglesia no está tan fuerte. Hay mucha secularidad, como hablábamos el otro día. ¿Queréis que recordemos un poco el tema este? La Iglesia secular, o que se introduce lo que es la secularización de la Iglesia, tiene que ver con que no se sujetan, el creyente no se sujeta a el testimonio que ha dado por su boca, la profesión de fe, no se sujeta a su propia profesión de fe, declaración de fe, creo en Jesús, no se sujeta a las Escrituras y no se sujeta a los deberes cristianos, y eso está pasando. Y cuando no hay sujeción a estos 3 puntos fundamentales, podemos decir que la Iglesia está siendo secularizada. Si yo tengo una declaración y he profesado una fe y no me sujeto a mí misma, hago todo lo contrario, ¿qué puedo decir de mí mismo? Si yo me acostumbro a vivir así, me lo voy a creer y todo que estoy bien. De verdad, llevo tiempo. Vamos a decir, relativamente suficiente para poder haber visto cosas y entender las Escrituras, no todo, pero sí lo que Dios me va poniendo por delante, y lo que no entiendo busco entenderlo. Por eso comparto así, buscar entenderla. ¿Vale? Pues fíjate lo que pasó aquí. El trozo este, o el pasaje del versículo 56, bueno, en el 47 empieza diciendo el arresto de Jesús. Se puede leer y vemos cómo llega esta situación, ¿vale? Esa noche, seguir a Cristo significó una posible detención y ejecución. Esas son decisiones difíciles. Se pueden traducir a lo mejor en situaciones difíciles de nuestras vidas, pero aquí era algo muy real, que podían ser detenidos igual que Jesús por los romanos y ejecutados. Estos eran los seguidores. Una más, seguir a Cristo de verdad significa que no seguimos algo más. ¿Recordáis que dije, bueno, luego ampliamos un poco este punto, ¿vale? Si vamos al Evangelio según Lucas, y en el capítulo 9, versículo 23, solo a Cristo, no a algo más. He dicho 9:23, ¿no? Dice, y decía a todos, Jesús, aquí estamos todo el rato hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
¿vale? Esto, el último versículo tiene su cosa, no vamos a entrar ahí, pero todavía no conocemos a alguien que siga viviendo desde este tiempo, ¿no? Pero bueno, esto tiene una explicación. No es el momento, pero si alguno. Y aquí empezamos a poder ver, entender bien qué es lo que es seguir a Cristo. A veces es muy fácil una comunidad tan junta, tan unida, tan intensa, ¿verdad? Que dices, bueno, pues esto vamos a tomar este tipo de decisiones en común. Venga, vamos a seguir todos a Cristo. Parece a veces que eso es así, y no es verdad. Porque en el momento difícil, en la noche difícil del arresto, ahí cada uno ya no es lo que hemos decidido en grupo, porque no es así, sino cada uno va a tener que decidir si sigue a Cristo, pero con este patrón. Si alguno quiere, venga y quiere ir en pos de mí, niéguese. Podemos decir, y darle un poquillo darle contexto, que seguir a Cristo tiene que ver con negación, negarse a sí mismo. No todo el mundo está dispuesto a negarse a sí mismo. Vamos a dejarlo ahí. Se niega a ciertas cosas, pero no a sí mismo. Entonces empezamos ya a tener una descalificación en cierta parte de nuestra vida, porque dice el que no se niega a sí mismo. O sea, la Iglesia, el creyente, es alguien que se niega a sí mismo. Y se niega en cosas personales y en cosas de la Iglesia. A veces siempre estamos con nuestra mente diciendo, no, pero bueno, pero tú, pero el otro, déjalo. Aquí cada uno se tiene que mirar y ver. Pero si no pasamos por este patrón, el que no se niega a sí mismo, al final se acaba sirviendo totalmente a sí mismo. ¿Sí? Y no va a mover un dedo por nadie. Eso es así. Porque Jesús no suaviza las cosas, no voy a ser yo nadie ni quién que lo vaya a hacer. Intento que mi testimonio esté de acuerdo a esto. ¿Vale? De acuerdo a esto. Para que Dios me respalde y pueda usar su palabra. ¿Sí? Coge tu cruz. Eso es algo que siempre no sabéis. ¿Qué es esto de coger la cruz? Bueno, a veces hay un dicho, por lo menos en España, que dice, menuda cruz me ha caído. ¿No habéis oído esto? Vaya cruz, ¿no? Y lo asimilamos a algo pesado, a algo, algo gravoso, algo que le podía haber pasado a otro y cosas de ese tipo. Bueno, coge tu cruz, es la cruz que yo he aceptado, porque dice, hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Sí? Esa es mi cruz. Y podríamos decir también, mi cruz es que yo debería estar pagando por mi pecado, pero Cristo pagó por mí. Y si eso no me sirve a mí, es porque no he entendido totalmente, mi espíritu no ha asimilado esa verdad. Lo sé, pero mi espíritu no lo ha asimilado, porque si no estarías de rodillas, muchas veces. No estaríamos en las reuniones aquí o en nuestra vida cotidiana de cualquier manera. Sería otra cosa. ¿Ves? Por eso digo, cuidado, que el seguir a Cristo no es que ha soplado un viento y nos ha llevado a todos. No. Tú y yo decidimos a dónde va el soplo de Dios y a ese seguimos, a Cristo seguimos. Por favor, pensémoslo bien, porque para alguno le puede costar su vida espiritual una vez más. ¿Sí? Esto ya lo dije también antes, no existe un discípulo a medias. Nadie puede seguir a Cristo por el poder de su propia fuerza de voluntad, tratando de obedecer a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dicho esto a otro? Pero yo me lo quiero decir a mí mismo. Yo puedo seguir a Cristo
en este patrón por mi propia fuerza de voluntad, es imposible. Fracasaré. Imposible. Hubo unos que eran los llamados fariseos, que eran los religiosos y dirigentes religiosos de la época de Jesús. Estos era el ejemplo, bueno, mal ejemplo, pero el ejemplo justo de esto. Iban obedeciendo a Dios por sus fuerzas. ¿Y qué se volvieron? Arrogantes, juiciosos. El que siga a Cristo por su propia fuerza, ¿sabes cómo se vuelve un arrogante? Y un juicioso, pero no se juzga él mismo. ¿Esto es lo que hacían los fariseos? Eso no quedó allí, eso está en el espíritu de las personas. Y creo que dijimos una frase bastante fácil de recordar, que era, corregir es... ¿No os acordáis? Entonces era muy difícil. Corregir es fácil. ¿Os acordáis de esta frase? Pero restaurar, ¿cómo es? No os acordáis. Difícil. Por eso a lo mejor alguno sigue haciéndolo. Porque no la retuvo. Corregir, ver, eso es muy fácil. Lo ve hasta un ciego. Pero restaurar a la persona, acompañarle espíritu del Hijo, de consolación, de Bernabé, eso no lo hace todo el mundo. Pero señalar con el dedo, y esto está mal y lo otro, que sí, que muy bien. Pero luego restaurar a esa persona es diferente. Dejarle tiritando, eso es muy fácil, porque tenemos argumentos, porque tenemos la Biblia, porque tenemos años y experiencias. Y si tenemos poco, también sabemos cómo dejar a una persona tiritando. Pero restaurarle, eso es difícil. Porque ¿sabes en qué consiste? En que el seguidor de Cristo verdadero, ese hombre, restaura. Eso es lo que hace. Está siguiendo la vida de la gente, de los hermanos, de las personas y demás, ¿vale? Tratando de obedecer a Dios. Su propio esfuerzo, dice, te conduce a la arrogancia y una cosa más, y distorsión de la Escritura. Fíjate hasta dónde llega. O sea, querer hacer todo esto por mi propia voluntad es de una pura religión que no se puede mantener. Y eso en el espíritu del hombre lo que da un fruto, y ese fruto es arrogancia. Arrogante. ¿Ves? Y distorsiona, retuerce, desvía las Escrituras. ¿Ves? Como no es tan sencillo, como no es tan sencillo, seguir a Cristo no es, vamos, seguir a Cristo, venga, va. No, hay un patrón a seguir. Lo que se me venía a la cabeza es cuando decíamos que parte de lo que habíamos leído antes decía que niéguese a sí mismo. El que la persona que está queriéndose negar a sí mismo no es solo el que corrige, el que se niega a sí mismo, ¿sabe lo que hace? Restaura. Porque si no se niega a sí mismo le dice, mira, yo te he dicho lo que te tengo que decir y ahora haz como tú sabrás. O pregúntale a otro. Eso no es negarse a sí mismo. Eso es echarle tiempo, tener oración, tener intercesión, soportar muchas veces ciertas cosas. Un verdadero seguidor de Cristo. Bien, si vamos a Mateo 23, vale, un poquito y nos vamos. Mateo 23. No sé si lo habíamos leído ya. No.
Evangelio de Mateo. Eh, 23 y 24. Es a donde nos apoyamos para dar este punto que yo he dicho. 24 dice que es un guía de ciegos. Dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Ves? Tragáis el camello. Guiaban un ciego guiando a otro ciego. Dice, caeréis los dos al hoyo. ¿Por qué? Porque es por tu propia fuerza queriendo ser un seguidor y un obediente a Cristo. Hemos hablado no hace mucho acerca de la obediencia y insistimos y nos insistimos personalmente cada uno a nosotros mismos de obedecer. Pero no se puede obedecer en nuestras propias fuerzas y hay personas que todavía parece que no lo entienden y siguen en ese punto, obedecer por tus propias fuerzas. Eso es imposible. Tiene que ir acompañado de fe. Si no hay fe, si no hay confianza, si no hay fe verdadera, es una obra temporal que podemos llegar a hacer hasta que se nos agoten nuestras fuerzas. Nada más. Y por obras no se va al cielo, sí. No. Es una obra humana. De gran esfuerzo, posiblemente. Pero si es acompañada de fe, de confianza, es diferente. Porque si no, no podríamos llegar a hacer ni obedecer. Bien, Lucas, capítulo 11. Y luego, si queréis, lo que tenéis libreta, apuntaros luego unos versículos para que los leáis. Capítulo 11 y versículo 39. Referente a lo mismo. Pero el Señor le dijo, esto a veces no le damos mucha importancia porque no pensamos en la situación. Y decimos, bueno, esto era para aquellos hombres que eran religiosos, pero ahora aquí no tenemos ni fariseos ni este tipo de religiosos. No tiene que ver exactamente con ello, tiene que ver, como he dicho, del corazón de las personas. Ahora dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y también del plato, pero por dentro, dice, estáis llenos de rapacidad y de maldad. Es lo que les dijo. ¿Por qué? Porque insistían, en vez de buscar el poder y la fuerza de Dios para servir al pueblo en la doctrina de Dios, ¿verdad? Y obedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, lo hacían por sus fuerzas, volviéndose arrogantes. Por eso les dice rapacidad, rapaces y maldad. Torcían la Escritura y la torcieron de tal manera que al final añadieron cosas. Dice, estos son mandamientos de quién dijo, de hombres. O sea, era todo un desastre al final. Entonces ya nos queda como enseñanza de decir, no, quiero seguir a Cristo. Quiero seguirle entendiendo y siguiendo el patrón de quién es y de cómo se sigue a Cristo. Eso lo quiero. Y si quiero estar, estoy. Pero si no quiero estar y estoy, es como si no estuviera. ¿Puede ser así? Vale. Es por la ayuda del Espíritu Santo. Jesús advirtió, fíjate, hasta Jesús lo que dijo. Es por la ayuda del Espíritu Santo, que es poder de Dios en nuestras vidas. Y Jesús advirtió a sus discípulos, dice que no deberían comenzar a testificar hasta ser investidos de poder. O sea, hasta propio dar testimonio, testificar de Cristo. Les dijo, les advirtió. Dice, quedaros aquí, reconocéis la Escritura, hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque cuando vino el día de Pentecostés, Pedro dio un discurso desde los patriarcas hasta el Señor, tremendo. ¿Ves? Ahí, por el poder de Dios, vieron que era un verdadero seguidor de Cristo y nunca más ya le negó. Nunca más. Entonces, todo esto yo creo que tiene mucho peso. Y a veces digo, yo cuando escuchamos la Biblia, sea el pasaje que sea, si está bien interpretado y si el orador tiene un buen testimonio y una interpretación bíblica y demás, nunca sales jiji juju, sales con peso. ¿Con gozo? Sí, pero con peso. ¿Cómo estaba? ¿Qué tal la reunión? Muy bien. Digo, entonces no te has enterado de nada. Porque la Biblia normalmente lo que te hace es desanimarte. ¿A qué? A que no vivas en la carne y te salves. Entonces, si sales gozoso, dices, no me ha tocado ni de lado. Vemos muchas actitudes en las personas, porque el Evangelio es para las personas. No he descubierto América, ¿no? El Evangelio es para las personas. Bueno, hay un versículo que apoya lo que he dicho yo ahora mismo, que les dijo, no os mováis hasta que no advirtió del testimonio, hasta que no vendría sobre ellos. Y esto está en Lucas 24, 49. ¿Vale? 24, 49 encontramos esto, lo que yo he dicho. Bueno, pues yo por mi parte hasta aquí. Pero si queréis aplicar o si queréis, darle más contenido, la Biblia está para todos, es posible. Y me gustaría que los que tenéis para apuntar, y si no, luego lo podéis pedir a otro, apuntaréis estos 3 versículos. Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 39. Otro, Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. Y en Lucas también, en el capítulo 14, 25 al 33. Y aquí encontraremos el patrón. Sí. Sí, Mateo 10, 34, 39, Lucas 12, 49, 53 y Lucas 14, 25, 33. Encontraréis el patrón. Y cuando nosotros nos pongamos delante de ese patrón, vamos a ver nuestra vida. Vamos a ver esta situación y vamos a decir, en la carne esto no lo puedo. Sin el poder, sin entender, esto es locura. Dice, yo no he venido a traer paz. ¿No? Si tú has dicho, Señor, que yo doy la paz que el mundo no da. La paz, dice, he venido a traer espada. Ahora tenemos que empezar a estudiar y decir, bueno, ¿a qué se refiere en este momento la paz y la espada? División. Dice, yo no he venido a hacer aquí un amasijo de los que parece que son, de los que no son, de que, bueno, qué majo eres, que venga, que tú, que le diste una limosna a no sé quién. No, ha venido a traer división, a separar lo que es verdadero de lo que no es. Dice, habla del fuego también, en otro de los pasajes lo veréis. Fuego, espada y fuego. Amor, primer amor, en lo primero, el Señor. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues anda que no, yo amo a mi familia, a mi esposa. Es otra situación, es diferente. Esto hay que entenderlo en el espíritu. Si no, es un tropiezo de mucha gente. Y otros se ablandan, no entienden, pasan la
la raya, hay una raya muy fina ahí. Pero si buscamos realmente que Dios nos lo haga entender, el Espíritu Santo nos lo va a hacer entender y no caeremos en esto. Y tendremos bien nuestra posición bien ganada y lo del resto también. Cristo no es la causa de la división, no es la causa, es la ocasión para hacerlo. Cuando hablan de Cristo, ahí tenemos la ocasión para que haya un conflicto, una división. Y se va a producir, porque habla de padres contra hijos, hijos contra madres, suegras contra nueras. ¿Cómo puede ser esto? Cristo no es la causa en sí mismo, Cristo es el que dio la vida. Pero Cristo para el inconverso es la ocasión de hacer la división. Le da ocasión para dividir. Entonces dice, bueno, mira, yo no he venido a esto. He venido a poner las cosas en claro. Y eso es el patrón a seguir de un verdadero seguidor de Cristo. Mezclarlo todo y decir, bueno, yo ya veré qué hago con esto. Y me lanzo a situaciones de este tipo que vais a leer sin entendimiento. Que Dios te hable. Porque puedes estar pisando fuera de la raya. Fuera de la raya. Porque Cristo no es la causa de la división, es la ocasión. Y cuando te quieras dar cuenta va a haber ocasión. ¿Y qué le vas a reclamar? ¿Tu esfuerzo? ¿Tus bonitas palabras? ¿Tus visitas? ¿Qué le vas a reclamar? No va a haber nada, porque es la ocasión. La rebelión del hombre contra el Evangelio, causa de división. Y eso no lo vamos a encontrar. Entonces nos advierte y dice, cuidado. Entiende bien esta palabra porque vas a tener problemas. Bueno, encontraréis en estas escrituras que vais a leer que dice unas palabras, dice, no eres digno. Si esto es así, 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 no eres digno. ¿Digno de qué? De mi muerte en la cruz. O sea que seguir a Cristo no es una cosa, venga, que no. Es algo muy concreto, muy profundo, muy dentro del espíritu del hombre. Cristo y solo Cristo. Parece algo muy radical, pero tiene que ser así. Por eso la Iglesia evangélica que predica lo que realmente es, no es muy bien aceptada, porque busca que suavicen el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente vaya cantando alabanzas y se vaya al infierno. Es mejor animarles a que busquen de verdad, a que sean aclarados por el Espíritu, a que busquen entender, comprender la Biblia, que sigan a Cristo de verdad, porque para eso, esa es la dignidad. No eres digno. Si haces esto, no eres digno de mí. De ser mi discípulo, de ser mi seguidor, y es justamente de lo que estoy hablando. Y eso carcome al creyente. Lo deja sin visión, lo deja sin fuerza. Le deja fuera de lugar. Pero el que siga a Cristo y siguiendo realmente el patrón entendido, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, no es lo mismo. Si no, no quedaría esto escrito. Las verdades de Jesús son grandes verdades que van a llegar hasta el final, por la eternidad. Dice que en Apocalipsis habrían 2 libros. Uno de los hechos de los hombres. ¿Y cuál va a ser el otro libro?
la Escritura. Leerlo también. Son cosas que nos separan de nuestra carnalidad y de nuestra visión, que a veces es, como digo yo, extraterrestre. Estamos aquí, hermanos, aquí. Y desde aquí nos animamos a vivir este tipo de vida. Dejémonos ya de tanto juego y de tanto tentar a Dios. ¿Sí? Vamos a orar que el Señor nos dé un previo aliento, ¿no? Hasta cuando nos pongamos de frente cada uno a esta Escritura. ¿Vale? Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve